Buenos días, mucho gusto. Yo soy Néstor Correa, soy fellow de reumatología de la Universidad Javeriana y les voy a contar por qué el granuloma es una caja de Pandora. Les voy a contar la historia de un hombre de raza negra de 28 años, él es natural de Tumaco y vive en Bogotá y vino al hospital porque se le puso rojo el único ojo por donde veía. Resulta que el cuadro comienza en agosto de 2022 y él empieza a presentar dolor en el ojo derecho asociado a ojo rojo y empezaba a ver miodesopsias. Fue al oftalmólogo, el oftalmólogo lo ve y le dice, hombre, usted tiene una uveitis anterior. Necesito mirar el fondo de ojo, pero el paciente no decide continuar con la atención. El oftalmólogo atina a darle goticas de prednisolona, tratamiento tópico y el paciente se va. Regresa 5 meses después a nuestra institución con los mismos síntomas y los oftalmólogos lo ven y dicen, este paciente puede tener algo más que solo una uveitis anterior. Así que nos piden que lo veamos en reumatología y esta historia comienza en el 2011 cuando él se va a prestar el servicio militar a las montañas de Arauca donde tiene que patrullar y vivir con muchos compañeros allí. Y un año después de salir del servicio militar, él es enfático en decir que él empieza a presentar ojo rojo del lado izquierdo. Y después del segundo episodio, que fue tratado como una conjuntivitis, pierde el ojo izquierdo. Intermitentemente empieza a presentar también uveitis en el ojo derecho, que ya es diagnosticado como tal, le dan tratamiento con prednitópica, pero el paciente no tiene recaídas de la enfermedad hasta que vuelve al hospital en 2023. En el hospital seguimos ahondando en la enfermedad y el paciente nos cuenta que ha perdido peso, que ha perdido 15 kilogramos en esos 10 años, que tiene xerodermia y xerostomía. Y además un dolor poliarticular en los carpos, en las articulaciones metacarpofalángicas y en la piel de los brazos le salen unos nódulos. Esos nódulos van y vienen, algunos son dolorosos y le aparecen unas adenopatías cervicales. Había consultado a un médico general y el médico le dijo, venga, esos ganglios pueden ser un lupus, necesito que busquemos qué más puede ser eso, vaya por favor a un reumatólogo, pero el paciente no había podido conseguir la atención. Además, consumía marihuana diario, alcohol ocasional y tenía un IPA de 2 paquetes año de tabaco. Al examen físico habían múltiples manifestaciones y en especial quiero arrancar por la piel porque habían unos nódulos infiltrados con una superficie sutilmente descamativa. Algunos de ellos eran eritematosos. Al abdomen sentíamos el hígado aumentado de tamaño y al auscultarlo le encontrábamos estertores gruesos y en el cuello había adenopatías. Y quiero que vean los ojos porque su ojo izquierdo ya no estaba funcionando, había opacidad de medios y el derecho había una discoria con infiltrados retroqueráticos y ojo rojo y en la boca había unas membranas grisáceas y amarillentas que eran muy llamativas. Y estas son las lesiones de la piel que cuando lo vemos con dermatología nos dicen, venga, estos son unas lesiones más palpables que visibles, son unos nódulos. Parece un eritema nodoso, pero póngale cuidado a la localización porque puede que usted encuentre algo que no sea usual. Entonces, ¿cómo hacemos para abordar a este paciente con tantos hallazgos? Pues yo les propongo que comencemos evaluándolo por lo que le molestaba a él, la uveitis anterior. La uveitis la podemos clasificar en anterior, intermedia y posterior, y valiéndonos por el tiempo y la recurrencia, este paciente tenía una uveitis anterior recurrente unilateral. Y dos son los grupos potenciales que causan uveitis anterior, infecciosas e inflamatorias no infecciosas. Y entre las infecciosas, en un paciente que había estado en la selva y con muchas personas, podría presentar tuberculosis, sífilis o histoplasmosis. Y dentro de las inflamatorias no infecciosas, sarcoidosis era una buena opción, pensando que era de raza negra y además un Sjögren. Busquemos otro de estos hallazgos para que podamos ir cerrando el círculo. Y miremos este eritema nodoso sospechoso, que si vemos el eritema nodoso puede ser causado por infecciones, neoplasias, medicamentos, enfermedad inflamatoria intestinal y algunas causas misceláneas. Saquemos las dos de abajo porque no están aportando mucho. Pero miren que en estas opciones están apareciendo algunas que se repiten, Mycobacterium tuberculosis, y en las misceláneas la sarcoidosis. Dentro de las neoplasias los linfomas que son de presentación indolente podrían también estar presentes. Entonces, vamos cerrando un poco más el abanico, utilicemos otro de los síndromes. El síndrome seco que tenía el paciente que claramente no era de causas locales, sino era sistémico, nuevamente empieza a aparecer la sarcoidosis y las infecciones. Entonces, este paciente claramente tenía un compromiso multisistémico, fuimos a confirmarlo. ¿Y qué es lo que vimos en la radiografía de tórax? Vemos que hay unos nódulos paraileares bilaterales y hay unos infiltrados intersticiales en los 4 cuadrantes. Y en los exámenes de sangre lo que vemos es que hay en el hígado un patrón colestásico con una fosfatasa alcalina en 1112. En el hemograma había leucopenia con linfopenia y los refractantes de fase aguda estaban positivos. La PCR estaba en 1.4. Y muy importante para esa gingivitis de Vincent que tenía el paciente era que tenía un VIH negativo y además para todo el cuadro.
la función renal y los electrolitos eran normales. Entonces avanzamos en el estudio del paciente porque tenía adenopatías cervicales y en la radiografía se veían esos ganglios. Entonces hicimos una tomografía en donde en el lado izquierdo ustedes lo que pueden ver es que hay adenopatías en el mediastino y que son parailiares bilaterales, prevasculares, retrovasculares y parailiares. Y en el pulmón, en la ventana pulmonar, lo que vemos son unos nódulos perilinfáticos, algunos con un infiltrado en vidrio esmerilado. En el cuello había múltiples adenopatías cervicales bilaterales y fíjense que en el abdomen el hígado y los riñones han perdido su homogeneidad y están aumentados de tamaño. El radiólogo nos decía, hay unas lesiones nodulares, no le puedo decir si son abscesos o son nódulos a ese nivel. Así que la afección multisistémica estaba confirmada. Había múltiples órganos, además de los que veíamos al examen físico, confirmados por imágenes y por los estudios diagnósticos que habíamos hecho. Entonces, ¿esto para dónde va? ¿Es algo infeccioso en un paciente que va en la selva o es algo inflamatorio en un paciente de raza negra? Nos apoyamos de neumología por los hallazgos tan marcados en el pulmón y ellos nos dicen, venga, hagamos una prueba de función pulmonar porque yo le veo el intersticio muy afectado y lo que vemos es una capacidad vital forzada disminuida con una difusión de monóxido de carbono disminuida, de manera que nos apoyan ese compromiso intersticial y debíamos buscar compromiso infeccioso. Entonces le hacen una fibrobroncoscopia, la cual tiene unas pruebas infecciosas negativas, incluida PCR para tuberculosis, y sale una citometría de flujo con un predominio de linfocitos CD4, sobre todo las células y sobre CD8. Y la ecografía de pulmón tiene una pleura irregular, nodular y algunas líneas B. Entonces, el espectro se nos iba cerrando con el apoyo de estos otros compañeros especialistas y nos quedamos con que puede ser sarcoidosis, tuberculosis o histoplasmosis. Y las tres enfermedades tenían muchas manifestaciones que compartían. Algunas giraban la balanza hacia la sarcoidosis, en especial la raza negra, que tenía un síndrome seco y unos posibles nódulos hepáticos y renales. Pero el radiólogo nos decía, pueden ser microabscesos, ¿no será algo infeccioso? Buscamos embolización, lo llevamos a un ecocardiograma. El paciente no tenía síntomas cardiovasculares, pero ante la presencia de unos posibles microabscesos, le tomamos un eco que fue negativo para valvulopatías o vegetaciones a este nivel. Y buscamos el histoplasma y negativo, pero aparece una tuberculina de 8 milímetros. Si bien no es diagnóstica, sí nos pone una pista que tenemos que tener en cuenta y no perder. Y buscando causas de síndrome seco, buscando excluir otras enfermedades para llegar a un posible diagnóstico de sarcoidosis, tenemos unos ANCAS negativos por ELISA-IFI, unos ENAS negativos, un complemento muy aumentado. Y la enzima convertidora de angiotensina estaba muy elevada. La vitamina D 1,25 hidroxi, vitamina D, estaba disminuida. Como no era un caso clásico de sarcoidosis, tuvimos que llevarlo a biopsia y los sitios que nos parecían más representativos, que eran la piel de los brazos, los ganglios cervicales y el pulmón. Y todo empezaba a apuntar a sarcoidosis. Teníamos que soportarnos. ¿Cómo lo soportamos? Con uno de los estudios más importantes de sarcoidosis, el estudio ACCESS, que fue publicado en 2001, un estudio de casos y controles, en donde observamos que se pudieron describir todas las características de la sarcoidosis y nuestro paciente tenía 8 dominios afectados, y en especial pulmón, piel y ganglios y adenopatías. Entonces empezaba todo a mostrarse como una sarcoidosis. Y cuando vamos a las guías europeas de sarcoidosis, lo que vemos es que hay unos compromisos altamente probables y probables, y este paciente tenía uveitis, eritema nodoso, adenopatía bilateral y nódulos perilinfáticos como altamente probables, y los probables no vale la pena leerlos porque tenían muchísimos. Entonces, ¿ahora qué debíamos hacer? Pues vamos a ver cómo lo confirmamos. Normalmente, si uno tiene una sospecha de sarcoidosis, tiene que buscar 3 síndromes que son altamente sugestivos y que le ayudan a confirmarlo sin necesidad de biopsia: el síndrome de Lofgren, el de Hertford y el lupus pernio. Pero este no era el caso, así que decidimos evaluar si era posible llevarlo a biopsia, y sí, la biopsia nos podría salir positiva consistente, no consistente o negativa. Y siempre que fuera positiva, debíamos excluir otras causas. Eso es muy clave en la sarcoidosis. Y nos reportan ya las biopsias. Y esta es la biopsia del pulmón y lo que vemos es un granuloma desnudo. Es decir, no hay una corona muy marcada de células y en el centro hay inflamación. No hay calcificación. Es una reacción sarcoidal. Esta es la tinción del pulmón de Paz en donde buscábamos gérmenes y los gérmenes fueron negativos. No los encontramos. Tampoco Gomori, no, sin Nielsen, todas eran negativas. Oh, por Dios. Esta es el ganglio cervical, en donde vemos un ganglio cervical con múltiples granulomas, aumentados de tamaño, nuevamente granulomas desnudos, una reacción sarcoidal. Y miren la piel es muy interesante porque nuevamente aparecen todos estos granulomas que son de tipo sarcoidal, granulomas desnudos.
Pero la dermatopatóloga nos dice, tenga cuidado porque mire, lo que usted ve acá es un nervio y ese nervio que tiene esas células schwannoides como en forma de pez, está rodeado por linfocitos. Busque enfermedades granulomatosas que comprometan la piel y los nervios. Entonces, ¿qué debimos hacer? Sentarnos con los dermatólogos. Venga, esto puede ser una enfermedad de Hansen. Entonces, discutiendo con ellos, ellos nos dicen, pues la lepra tiene dos espectros, un espectro tuberculoide y lepromatoso. Y si este paciente tuviera un espectro de la lepra, sería lepromatoso, porque es el que tiene compromiso más allá de piel y de nervios periféricos. Y va a tener compromiso en la uvea también, en los pulmones. Pero el problema es que la lepromatosa le van a salir todos los bacilos en las biopsias, de manera que esta se empezaba a caer de su peso. Pero no solo la lepra da el compromiso infeccioso, sino también inmunológico. Y si fuera a tenerlo, tendría la tipo 2, que es el eritema nodoso leproso, que son episodios agudos en los que el paciente tiene fiebre, neuritis, fatiga, iritis, artralgias, adenopatías dolorosas y el eritema nodoso se le puede llegar a ulcerar y es muy doloroso, cosa que no pasaba en este paciente. Así que la clínica no pegaba con estas manifestaciones ni infecciosas ni inmunológicas, no había destrucción del nervio, estaban alrededor de los linfocitos, pero no estaban destruidos. Y las tinciones eran negativas, Fitefaraco, Sin Nielsen y PCR eran negativas, así que la descartamos. Y ya nos habíamos quedado con el diagnóstico de sarcoidosis, nos reunimos con los neumólogos y los dermatólogos y dijimos vamos a iniciar esteroide y nos reportan esta sorpresa. Un GeneXpert, el GeneXpert Ultra, con detección de trazas de material genético de Mycobacterium tuberculosis. Todo se detiene ahí. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿De qué se trata esto entonces? ¿Sarcoidosis o tuberculosis? Pues yo les quiero contar que las dos enfermedades pueden coexistir. No sé decirle cuál fue primero, pero sí pueden coexistir. Y les pongo esta tabla que es publicada por el doctor Gupta, un experto de la India, en donde él dice, mire, las dos son enfermedades hermanas y usted debe saber dónde está parado, porque es diferente estar en un país de alta prevalencia con uno de baja prevalencia. E incluso usted puede tener PCRs positivas para Mycobacterium tuberculosis en la sarcoidosis. Y hay casos publicados en la mayoría de ellos, mujeres que tienen compromiso por tuberculosis pulmonar, renal, miliar y sarcoidosis linfática, pulmonar y cutánea principalmente. Y además, en algunos casos comenzaba concomitante, en otros pensaban que era la tuberculosis, daban tratamiento. Meses después el paciente reaparecía con síntomas y daban tratamiento para sarcoidosis y el paciente mejoraba. El doctor Agrawal es otro médico de la India que está muy adelante en estos temas. Y entonces él lo que dice es, mire, estos son enfermedades hermanas y esto es un espectro. Fisiopatológicamente lo hemos visto porque hemos encontrado pruebas de que hay material genético de los pacientes con sarcoidosis de tuberculosis y hasta hemos encontrado proteínas de choque térmico específicas para la tuberculosis en los pacientes con sarcoidosis. Y él propone un espectro en el que un polo es la tuberculosis y el otro polo es la sarcoidosis. Y en el medio está la tuberculosis sarcoide-like y la tuberculosis sarcoidosis. Y este espectro depende de la respuesta inflamatoria de los pacientes. Y mire que nuestro paciente cabía en la mitad del espectro de los dos. Tenía manifestaciones similares a tuberculosis y similares a sarcoidosis y una evidencia en un ganglio linfático que había material genético. El GeneXpert Ultra puede salir positivo como un falso positivo, pero cuando son las muestras del pulmón. Es muy específico cuando es fuera del pulmón. De manera que tuvimos que volvernos a sentar y reunirnos y decir, bueno, ¿de qué se trata esto? Con toda la evidencia que teníamos todo para decir, este paciente cursa con las dos enfermedades. Entonces, entre infectólogos, reumatólogos, dermatólogos y neumólogos, decidimos iniciar esteroides y tratamiento tetraconjugado. ¿Y qué pasó con el paciente? El paciente empieza a presentar mejoría. En especial, miren, la gingivitis de Vincent empieza a mejorar, esas membranas empiezan a ceder. El ojo, que era de un ojo de alto valor social, ya empieza a mejorar. El ojo ya empieza a ver mejor el paciente y el eritema nodoso empieza a disminuir progresivamente. Entonces, en este caso hay algo muy bonito y es que la semiología es muy, muy clave y nos orientó a ese compromiso multisistémico y que nosotros solo no hicimos el diagnóstico, nos tocó sentarnos con los dermatólogos, los neumólogos, los patólogos, los radiólogos, mejor dicho, todo el mundo a buscar qué era lo que estaba pasando y pues eso es muy enriquecedor para la práctica y sobre todo para uno de fellow. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es cómo las infecciones simulan enfermedades reumáticas y a veces están concomitantes. Y el reto de iniciar tratamiento es un reto que, pues, muy, muy grande.
Muchas gracias por su atención.